del desierto con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como el feriche torne que gira sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del Catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y la radio tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila al ritmo de 7 octavas. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y en el ritmo obsesivo la clave de ritmos tribales. ¿Cuánto tiempo llevas con la música, Fran? Pues la friolera de casi 20 años, más o menos, entre unas cosas y otras. Ya es langreano, sí. Y ¿En la Felguera? Aquí desde la Felguera, ¿fuiste a clase o fue autodidacta? No, totalmente autodidacta. Yo empecé a tocar la guitarra con los 16 años, más o menos, y con canciones de los Beatles, del último de la fila, lo que caía en mis manos, más o menos. Y bueno, nada, luego me fui yendo un poco a otros terrenos un poco más oscuros. ¿Por ejemplo? Un rollo un poco más metal, hardcore, rock al principio, un poco más suave, ¿no? Me daban esa energía que tienes cuando eres más joven y que necesitas a la hora de subirte a un escenario. Era otro tipo de... se veía de otra forma, ¿no? Cuando estás en el escenario con un grupo metal, descargas una energía totalmente diferente, te mueves de una forma diferente y te enfrentas al público de una forma diferente. Con Intermeso estuvimos como 12 años más o menos y seguimos ahora, todavía estamos grabando o maquetando, mejor dicho, nuestro 5º álbum ya. Y bueno, mientras estamos grabando eso, a mí me apetecía volver un poco a los inicios con lo que empecé en la música, ¿no? Que era con volver a ser joven, ¿no? Volver un poco a ser joven, sí. Y un poco la edad, que uno cansa de coger la furgoneta con un montón de instrumentos para ir a tocar a un sitio muy lejos y montar, desmontar, el cansancio también, pues ya pasa factura de alguna manera. Eso por un lado. Por otro lado, y sobre todo, yo porque me apetece, porque necesito también encontrarme conmigo mismo y con hacer mis cosas. Bailemos, fundiéndonos los huesos, sin ritmo y a destiempo. Como infinitos niños, entremos en esa habitación, a oscuras nos veremos. Con la yema de los dedos, cantemos sin voz nuestra canción, que solo la escuchemos. Nosotros dos sangremos el odio y el desprecio, las lágrimas, los celos. Matemos las mentiras, dejaremos esa línea hostil para el campo de batalla, donde nadie gana, donde nadie baila. Bailemos, bailemos, bailemos. Llevas años enredada en mis manos, en mi
FL Covers, un grupo joven, un trío joven, Alba, ¿cuánto tiempo tenéis de historia? ¿Cuándo empezasteis? Pues empezamos el año pasado, a raíz de presentarme a un concurso aquí asturiano. ¿Fuiste a OP Siglo XXI? Eso es, fui a OP Siglo XXI y bueno, y a raíz de ahí tuvo la verdad que un poquitín de repercusión y nada, y aprovechamos el tirón hasta hoy. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. La verdad que fue increíble, tengo un recuerdo súper bonito. Vamos, es que lo recuerdo con muchísima emoción y nada, tenía unos nervios increíbles porque no solamente era cantar, que siempre había cantado en la ducha. Bueno, sí que es verdad que canté en las fiestas del colegio, eso es normal, pero nunca me había decidido a ir a un programa de televisión, que se me conociera un poquito más allá de mis 4 vecinos. Y bueno, fue increíble porque ya te empezabas a mover un poco con la gente que se mueve también en el mundo de la música. Entonces, jolín, no sé, fui con muchísimo respeto, con muchos nervios, pero con mucho entusiasmo. El nombre FL Covers, que no, por si alguien no lo sabe, Farru Lerele Covers. Explícanos lo de Farru y Lerele, Alba. Bueno, pues a ver, el tema de Farru, me conocen como Farru porque cuando me corté el pelo la primera vez, me dejé la melenilla y empezó todo el mundo, bueno, pues igual que Farruquito, Farruquito. Y entonces ahí fue el tema de Farru. Y lo del Lerele, pues mis padres abrieron un bar en Sama que se llamaba El Lerele y todo el mundo, pues Farru, del Lerele, Lerele, Farru, Farru, Lerele y... Ahí te quedó. Y Farru Lerele. Sois muy jóvenes, tú tienes, bueno, somos más jóvenes unos menos que otros. ¿Tú cuántos años tienes, Alba? Yo 29. 29. ¿Y tú, Antonio? Yo 23. ¿Ana? Yo tengo 21. Muy bien. ¿Cómo tú empezaste a querer cantar? Necesitabas echar el aire artístico fuera y fuiste a ver a Toño. A ver. Pues cogí un día y dije, a ver, Toñete, que yo quiero empezar con el tema de la música. Yo sé que tú eres músico, nos conocemos desde que éramos chiquitinos en el pueblo. Y nada, y le dije que vamos a tener que empezar a darle un poco de brío a esto, que quiero tal. Y entonces, pues nos pusimos a ello y nada. Y a jugar en casa, aquí en Langreo, que tenéis muchos seguidores y muchos conciertos. Toño, tú llevas en la música mucho tiempo también, desde Guajín, ¿no? Bueno, sí, ya empecé ya de crío ya, sobre 14 años más o menos. Empecé tocando el acordeón con la bandina de Aires de Nalón, una banda de gaitas y yo seguí después con el piano un poquitín dando ahí, pero bueno, pues por circunstancias de la vida pues caí enfermo, lo tuve que dejar y bueno. Y cuando ya me estaba medio recuperando, apareció Guindilla y no, que te vienes conmigo. Y, ¿cómo que te vienes? Sí, que te vienes conmigo. No, bueno, es que no me apetece, bueno, me da igual, te vienes conmigo. No podía seguir así, había que darle un poco de caña. Empecemos y... Yo en mi familia, pues músico, la única persona que tengo, fue mi difunto abuelo, que estuvo tocando con los Zafiros Negros y Tino Casal y tuvo un accidente a muy temprana edad. Y yo mucho de lo que es su historia en el recorrido musical no lo sé, pero yo creo que la cosa de empezar con la música también viene de él. Y Ana y él, la última incorporación. Efectivamente. ¿A ti dónde te conocieron o dónde te buscaron o por qué llegaste aquí? Pues yo empecé así, de la manera más tonta. En un concierto fui a verles a Sama y me hicieron la jugarreta de como sabían que yo estaba metida con el tema música, cantar, guitarras, demás. Me dijeron, canta esta canción, y yo decía, no, y si yo no me sé la letra, pues me sacaron la letra. Oye, ¿en qué cosas de música estás metida con la guitarra ahí? Yo estoy en la Orquesta Langrana de Plectro, ahora lo tengo un poco para ello, ahí tema COVID y demás, pero estoy ahí, toco la mandolina y estaba hasta este año en el coro de Voces Blancas del Nalón. Mi abuelo era el presidente de la Rondalla Langreana, que ahora es la Orquesta Langrana de Plectro, y siempre desde chiquitilla yo iba a las espichas, cogía una mandolina, cogía un laúd, siempre me gustó mucho y decidí seguir un poquitín los pasos de mi abuelo, su historia y meterme en esa orquesta. Y el mismo director de nuestra orquesta fue el que dijo, vamos a ir al coro, quiero que vayas a cantar. Era el director del coro de Voces Blancas del Nalón.
y allí pues bueno, la trayectoria pues despegó un poco. O sea, nos fuimos conciertos por Nueva York, en Washington, bueno, siempre estuve muy metida en el mundo de la música y la verdad es que es algo que a mí me llena, me encanta. Alba, gústate también el bolero, gústate mucho la rumbina, lo flamenco, lo andaluz, lo de abajo del sur, porque tienes sangre jienense. Claro, yo vengo de Linares, nací en Linares, luego tengo a toda mi familia allí en un pueblo de Jaén que se llama Sorihuela del Guadalimar. Y... ¿Sorihuela del Guadalimar? Sí, Sorihuela del Guadalimar. Parece para un pedagogo, para un logopeda, no, pedagogo no, logopeda. ¿Cómo es? Sorihuela del Guadalimar. Como para decirlo mamau, ¿de dónde vas? Sorihuela del Guadalimar. Bueno, y en tu casa, claro, música a maza. Mi casa, desde ellos, bueno, mis padres, mi madre con 16 añitos tenía su grupo y mi padre toda la vida cantó y bueno, canta fandangos súper bien. ¿Heredaste eso, claro? Pues no lo sé. Toda la vida escuchando música en casa. Échate flamenquito. Flamenquito. Vamos, dale. Venga, dice... Ya es virgencita del cielo, como la quiero. Ella en la luna, sin ella muero. Ya de rodillas yo te lo pido, dile que yo la estoy llamando. Ya no quiero vivir solito, no, dime hasta cuándo. Dale. Ole. Ahí lo tienes. Tenía meses, un añito, y mi padre que me iba a duchar, siempre cantando. Que me vestía, siempre cantando. Cumpleaños, pues imagínate las juergas que se montaban. Todo tipo de celebraciones, las navidades, eran siempre con música, salíamos allá, uno cantaba, luego salía el otro, bueno, siempre ese ambiente. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Y es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes, estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta.